Bueno, pues ya estamos de vuelta, todavía no ha comenzado la anunciada por otra parte conferencia de Rafael Ansón. Empezará en unos minutos y en esos instantes nos marcharemos deprisa y corriendo hasta el auditorio de conferencias que se encuentra a mis espaldas a tan solo unos metros. Pero permítanos, no tuvimos ocasión, aunque quisimos en la jornada de ayer, hablar con algunos de los ponentes que intervinieron en la sesión de tarde de este foro internacional o iberoamericano del vino. Uno de ellos es José Antonio Vidal, y es que se aprovechó en la jornada de la tarde para presentar la Asociación Iberoamericana de Enoturismo, para darla a conocer. Tenemos la oportunidad de saludar a esta hora a José Antonio Vidal. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue esa presentación? Cuéntenos un poco. Bueno, pues la verdad es que hicimos una primera toma de contacto con el sector. El sector lo componen los alojamientos del vino, los bodegueros y también los restauradores. Hicimos un sondeo de opinión y el resultado fue magnífico, una aceptación extraordinaria, lo que nos ha motivado, evidentemente, pues para comenzar a dar crédito ya, carta de naturaleza, a esta asociación. Son muchos los que se preguntan, y no lo hacen buscando más allá, pero estamos en el año 2014, primer foro empresarial iberoamericano del vino, y dicen, bueno, ¿y cómo que no llegó antes esta felicísima idea? Yo no sé si José Antonio Vidal también se ha hecho esa pregunta en estas horas. Sí, esa y otras muchas, ¿no? Porque realmente el sector del vino, que es un sector puntero en nuestro país, como el sector turismo, pues no se consiguen los resultados que realmente debiéramos obtener, y hay grandes preguntas sobre el terreno para obtener realmente respuestas y sacar adelante todos los proyectos, que ahora mismo muchos y buenos. Han aparecido, han asomado temas en las conferencias, sobre todo en la sesión de mañana quizás, si mal no recuerdo, en relación a los problemas que se encuentra en el sector. Se hablaba del tema arancelario, el tema de protección. Sí, son temas más técnicos del sector propiamente bodeguero, del vino, de producción. El mío es más el sector turístico, con lo que yo... Sí, pero en cierta medida todo está relacionado. Todo está interrelacionado. Lo está, justamente, el bien del vino es el bien del enoturismo, claro. Correctamente. Justamente como decía José Luis Bonet el otro día, hace un par de meses, en la Cumbre Internacional de Toledo, la guerra del vino la ganará el enoturismo. Es decir, tenemos que estar todos a una, todos integrados, todos unidos, todo el sector, pues para hacer frente al mercado en general, ¿no? Lo que está claro es que el enoturismo se está erigiendo como mascarón de proa del sector. Ahí están los datos, cada vez hay un mayor gusto de los turistas por hacer enoturismo, por visitar bodegas, por ir a localidades, a ciudades, poblaciones que estén relacionadas con el mundo del vino, que también es hablar de gastronomía, y eso es una realidad patente. En definitiva, se compra y se vende sensibilidad, experiencias. Bien, eso todos los buscamos de alguna manera en la vida, y el sector del enoturismo lo cumple al 100%, ¿no? Es estar en contacto con la tierra, con la producción del vino, lo degustas, lo catas en nariz, lo catas en boca, vives la experiencia, vives entorno natural, y luego alojarte en un entorno con encanto dentro de ese mundo de viñedos, ¿no? Desde la Asociación Iberoamericana de Enoturismo, hemos dicho que se presentó ayer, pero ¿cuáles son los objetivos que se marca? Dos grandes objetivos. Por un lado, ayudar a la comercialización, definitivamente, a vender tanto a los alojamientos del vino como a los bodegueros, y por otro lado también formación de profesionales especializados en enoturismo, cosa que hasta ahora esto no existe. Entonces es un proyecto que incluye el que se involucren los Estados miembros, es decir, los países iberoamericanos, en la península ibérica, Andorra, España y Portugal, y América Central y Sudamérica. Por lo tanto, los acuerdos con los gobiernos han de ser realmente efectivos, porque se trata en el aspecto de formación que dentro de los estudios de turismo que hay en cada uno de los países, agregar un máster de especialización común, con un programa común de estudios en todos los países, lo que facilitaría, por un lado, la profesionalización del sector que lo necesita, y por otro lado también la movilización de profesionales entre los diferentes países miembros. Pues Antonio, en el caso, por ejemplo, de Jerez, se están dando unos interesantes primeros pasos para convertir la campiña jerezana o ponerla de manera óptima para el enoturismo. Sí. En este caso, y digo esto para la siguiente pregunta, es decir, las infraestructuras también son muy importantes, y si no existen, crearlas. En ese aspecto, ¿cómo se encuentra, y en el marco que afrontamos, que es el iberoamericano, este asunto precisamente? ¿Nos queda mucho por hacer?
siempre queda por hacer. Evidentemente España es de los países más avanzados en este campo, España y Portugal. En países iberoamericanos hay que llegar a acuerdos con los gobiernos una vez más, pues para que infraestructuras de ferrocarril, de autobuses, de autovías y también intercambios con compañías aéreas, pues hagan posible que el traslado de estos visitantes pues sea lo más accesible y fácil posible también. Claro. Pues un deseo para, en cuanto al enoturismo, para el presente futuro más inmediato. La firma de acuerdos con los Estados miembros. Es básico, como ha resaltado. Básico. Pues con esa idea nos vamos a quedar y que vayan llegando esos acuerdos, porque está claro que todos de la mano será mucho más fácil de conseguir. Todos unidos sí podemos. Pues José Antonio Vidal, ha sido un auténtico placer tenerle en especial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Buenos días. Le vamos a pedir que se quede con nosotros tan solo unos instantes. Nosotros, si no me apuntan otra cosa, vamos a seguir conociendo, bueno, pues las excelencias también y sobre todo también ampliando nuestra cultura sobre el vino en lo que concierne a lo que tenemos en nuestro entorno, que es el Jerez, está claro. Hay un reportaje interesantísimo que ofrecemos hace unos meses, pero que retomamos, si les parece, en este especial, en este foro empresarial iberoamericano del vino, que nos habla de la jerarquía del trabajo en la bodega. Si tienen ocasión, de verdad, quédense estos minutos también siendo testigos del mismo, porque vamos a aprender muchísimo de cómo se organizaba el trabajo en la viña y en la bodega hace ya muchos años. Las innovaciones tecnológicas han cambiado la vida en muchos aspectos. El mundo del vino, de la viña, de la bodega, no ha sido ajeno a estos cambios, de suerte que la imagen, el paisaje humano en estos lugares, poco tiene que ver en la actualidad con el de hace 50 o 60 años. Donde ahora hay máquinas, antes había mano de obra de personas de las que dependía casi la totalidad de las faenas que se realizaban. Hoy, precisamente, queremos conocer cómo era la jerarquía del trabajo en la bodega, es decir, cómo se organizaba el trabajo en aquel tiempo en el que cientos y cientos de personas daban un sabor único e irrepetible al arte de hacer vino. Si nos basamos en la época que estamos hablando, pues la persona era importantísima en todo lo que se hacía, porque casi todo era manual o semimanual, y entonces había una cantidad de personas y una cantidad de faenas totalmente distintas. Si ahora mismo pues quitamos carretillas elevadoras, quitamos grandes líneas de embotellado, grandes maquinarias en las viñas, pues nos tenemos que ir simplemente a las personas y también al trabajo de los animales. La jerarquía del trabajo era muy clara y precisa. Por la parte de arriba de la pirámide de trabajo situamos a la persona de confianza del bodeguero y gestor de todo lo que acontecía en la empresa. Es el capataz de chaqueta. En lo que es la bodega en general, pues había una persona muy importante que era el hombre de confianza del bodeguero, que era el capataz de chaqueta. Y ese capataz de chaqueta, pues era el responsable de toda la organización de la bodega en sí. Luego tenía capataces en distintos departamentos, como pueden ser el departamento de viña, el departamento de embotellado, el departamento de almacenes, el departamento de bodega, y en general pues él era el que los dirigía. También tenía totalmente a su cargo el tema del personal. El capataz de chaqueta tenía su oficina generalmente en la propia bodega. Tenía, por decir algo, su oficina dentro de la bodega y empezaba por la mañana temprano a dar las faenas a los distintos departamentos y a los distintos responsables de esos departamentos, y luego esas personas pues le tenían que entregar la faena. Antiguamente en esa fecha estamos hablando que se trabajaba por la mañana y por la tarde, y si recordamos algunos, la salida de las bodegas en general, pues era una cantidad de personas grandísima. Cada capataz, un peldaño por debajo del de chaqueta, tenía sus cuadrillas propias. Dentro de esos departamentos que tenían muchas personas, también estaban organizados en cuadrillas. Y esas cuadrillas pues eran las que hacían las faenas que le enviaba
el responsable del departamento, y cada uno tenía una misión dentro de las cuadrillas. Las cuadrillas de bodegas, pues tenía un encargado de cuadrilla, un oficial primera, un oficial segunda, un pinche. Cada uno tenía una misión totalmente distinta a la hora de ejecutar la faena en grupo. El escalafón más bajo lo ocupaban los pinches, eran los aprendices. Y los pinches eran los que estaban haciendo las faenas de mayor esfuerzo, y poco a poco iban aprendiendo, iban haciendo un aprendizaje para luego coger otras categorías laborales que con la edad y con la experiencia pues fueran ya entrando en puestos de más responsabilidad. Robar de oído y de vista era fundamental para aprender. Aunque en aquellos tiempos había que robar mucho de aquí y de aquí. ¿Por qué? Porque bueno, pues había que echar muchas horas y no todo era tan fácil en el aprendizaje por parte de los que estaban más cualificados. Antiguamente, aunque una persona pertenecía a una cuadrilla concreta, era habitual trabajar en cualquier otra parte de la bodega o la viña. Porque antiguamente en la bodega lo mismo se trabajaba en el embotellado que en la bodega, que cargando camiones a mano. Estamos hablando de que antiguamente pues las cajas eran de madera y había que cargar los camiones a mano. Entonces, cuando había carga de cualquier camión, pues iban 15, 20 o 25 personas, lo que quiere decir que el personal en general pues estaba preparado para todo lo que hiciera falta en ese momento. Prueba de esto que decimos es el hecho de que en determinadas épocas del año se necesitarán desplazar un buen número de cuadrillas a una faena concreta. Es el caso, por ejemplo, del arrumbado en lleno de las botas. Ten en cuenta, por comentarte un tema que necesitara muchas cuadrillas, era cuando el mosto se pisaba en las viñas, venían en los carros y había que hacer el arrumbado de esas botas en lleno con los cintos, que eran arriba tirando dos personas de los cintos, abajo una empujando y después otra poniéndole un espolín para que no se viniera la bota para abajo. Dentro de la bodega existían, y aún hoy existen, dos oficios que merecen especial atención. Uno es el de tonelero. Antiguamente también había un departamento de tonelería donde tenía su maestro tonelero, y allí es donde se hacía toda la reparación de las vasijas, e incluso se hacían vasijas nuevas que eran en los talleres que existían antes. El otro es el de catador. Para catar vinos pues tenía un catador responsable que se ponía en la crujía de la bodega y iban gente trayéndole las copas. Él no se iba moviendo con la venencia y la copa, sino se lo traía. Había una cuadrilla para hacer las venencias y un responsable catador que era la persona que estaba totalmente dirigida por el capataz de chaqueta y que era el que luego le daba la información de la evolución de los vinos en las distintas fases de los procesos. Pues terminamos aquí esta aproximación a la jerarquía del trabajo en la bodega, pero queremos hacerlo hablando del papel importante de la mujer en determinadas labores y faenas. Es el caso de las desarrolladas en las plantas de embotellado. En el embotellado se veía la figura de la mujer muy importante. Estamos hablando que antiguamente casi todas las botellas había que ponerle las etiquetas en la contramano, había que liarlo en un papel de celofán, y todo esto, bueno, eran especialidades y en el cual la mujer también tenía un sitio bastante importante dentro de los embotellados.
Bueno, pues hoy tendremos, por cierto, a Manuel Lozano por partida doble, pero no nos importará porque nos acercamos a uno de los grandes enólogos del marco. No nos cansamos de repetir que este año fue elegido por quinta vez consecutiva en los denominados Oscar del vino en el mundo, los premios de la International Wine Challenge, por quinta vez mejor enólogo de vinos generosos, que se dice pronto. Además, en dura competencia con el enólogo de González Vías, Antonio Flores, que lo acompañó también a esta gala en la que se entregan esos premios, al que auguramos también que se llevará este galardón en más de una, dos y tres ocasiones, si no, estén ustedes atentos a las próximas ediciones. Bueno, nosotros seguimos, recibiremos a Manuel Lozano dentro de unos minutos, pero ahora permítanos que demos la bienvenida a esta hora en la que nos encontramos a Salvador Pineda. Él es de la empresa alma mater, de la empresa Ruta 7, que en este programa paralelo que les venimos indicando que se está realizando con motivo de Jerez Ciudad Europea del Vino, de la gala de Jerez Ciudad Europea del Vino, bueno, pues también ha puesto su grano de arena y nos ha propuesto una actividad más que interesante, que precisamente es de la que queremos hablar con él. Salvador, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, usted nos lleva por las viñas del Marco. Eso es algo para mí celestial. Esa es la idea. Ruta 7, bueno, nace un proyecto que yo tenía en la cabeza hace muchísimos años. Me vengo dedicando al tema del turismo rural, empecé hace 20 años y siempre tenía esta idea en la cabeza de cómo llevar a la gente que viene a nuestra ciudad y al entorno, no solamente a los alrededores, sino hacer varias rutas para que conozcan la otra Jerez, el otro Cádiz, ¿no? En este caso, centrándonos en la primera ruta, en la ruta número 1, que es un poco, por así decir, la estrella, es la ruta por los viñedos del Jerez, ¿no? Entonces me parecía interesante el poder trasladar a los turistas que vienen a Jerez y a su comarca, una vez que han visitado las bodegas, y los tabancos y el entorno y las calles y todo eso. Sí, el aspecto más urbano. Más urbano, llevarlos vino, para ¿no? que vean realmente dónde se cultiva ese resultado, ¿no? Conozcan sobre el terreno. Entonces son rutas muy cómodas, relativamente sencillas, va un vehículo 4x4, muy cómoda, y lo que le hago es un tour bastante interesante. Hoy ha sido primero, puesto que la empresa acaba de nacer, por así decirlo. ¿De aproximadamente cuánto? ¿2 horas? 4 horas. Ah, 4 horas. Sí, 4 horas. Fantástico. 4 horas. Empezamos por el este y terminamos por el norte. O sea que vamos haciendo un barrido por todos los pagos del Marco. Bien, ni decir tiene que habrá tenido una buena aceptación esta primera ruta. Bueno, yo creo que se han ido bastante contentos. Era una chica canadiense y una chica irlandesa, y me venía acompañado también el compañero, y la verdad es que yo creo que se han ido bastante muy contentos. Personalizadas, es decir... Son rutas personalizadas. Hablamos de 4x4, es decir, la capacidad 7, o sea, no entramos más. Que tenga el vehículo. Entonces normalmente son rutas, en este caso, como estaba dentro del programa de la gala, pues bueno, estaba abierta a que viniera cualquier persona, ¿no? Pero normalmente son exclusivas y personalizadas. Salvador, no es una visita, como podamos entender, y por la duración ya lo deducimos, panorámica, sino que se va visitando cada viña y tiempo para echar pie a tierra y para disfrutar in situ, tener ese contacto directo con la viña. Lo que se pretende es, primero se habla de Jerez, de su historia, de su ubicación, de su importancia. Se van a ver algunos monumentos históricos que están por la zona, se habla del río Guadalete, se sube por la parte de la Sierra San Cristóbal. Sí, podemos hacer ese recorrido. ¿Por dónde empezamos precisamente? Empezamos, depende si ya más tiempo o menos tiempo, solemos empezar por la Cartuja. Por la Cartuja. Empezamos, me parece que es un monumento importante de destacar, y a continuación vamos hacia la Sierra San Cristóbal para que puedan tener una visión de toda la campiña y de la Bahía de Cádiz, ¿no? Una ubicación fantástica para darle una explicación aparte de la historia de nuestra provincia y desde los fenicios, ¿no? Han sido muchos los pintores que han buscado esa ubicación para pintar la campiña. Claro, y aparte pues se le habla de que esto no es algo nuevo, ya son 3000 años desde que nos trajeron las primeras vides y las plantaron en Jerez, ¿no? Y luego ya vamos continuando, pasando prácticamente por todos los pagos. Por todos los pagos. Pues cuéntanos esa visita por los pagos, porque iréis a viñas concretas o situaréis estratégicamente
exactamente en cada pago, ¿no? Yo voy explicándole Si vais por San Cristóbal, imagino que tiraréis para Ñina, Balbaína. Por Torró y luego ya vamos para Balbaína, efectivamente. Entonces, vamos por camino, vamos haciendo paradas, le voy explicando cosas, también se forman lagunas ahora en la época de lluvia, se pueden observar aves, en zonas se explica el tema de secano, también van viendo otro tipo de cultivo, es decir, se van parando y se va explicando, y puntualmente, dependiendo si hay alguien en la viña, que ya previamente está hablado, pero claro, no se los puede comprometer, a veces que están, a veces que no, y cuando están, pues aprovechamos, entramos, y lo mismo la persona que está allí en la viña le hace su pequeña explicación, lo cual refuerza mucho la visita, ¿no? ¿Y qué es lo que más le llama la atención? Porque como bien decías, en la viña jerezana hay un poco de todo, también hay unos caseríos, unas casas de labor y unas edificaciones realmente espectaculares, si hablamos por ejemplo de la zona de Cerro Nuevo, el propio Castillo Macharnudo en el Majuelo, en fin, ¿qué es lo que más les llama o les ha llamado a estos turistas, por ejemplo, de esta mañana en esa visita? Hombre, ¿Qué han preguntado? Aparte de, lo preguntan todo, porque la mayoría de las veces vienen con poca información, o casi ninguna. Entonces les sorprende mucho lo que es el paisaje y les sorprende mucho la tierra de Albariza. Esa tierra tan blanca, tan peculiar, les llama mucho la atención. Y luego, claro, es un paisaje que prácticamente tiene muy poca arboleda. Entonces también esa peculiaridad, el tema de los vientos... Como ese paisaje de secano, ¿no? Quizá, efectivamente, lo que pasa es que ahora, como ya el cereal sí está creciendo, pues está mucho más verde, está mucho más bonito y ya tiene un contraste bastante interesante. Porque el paisaje de esos sarmientos, de esas cepas ahora mismo también es precioso. Claro, aparte se le explica que ya se ha procedido a la poda, que ya está dentro de un mes empiezan a salir los brotes, estaban quemando los restos de la poda, entonces había ciertos lugares donde se estaban quemando, entonces se está explicando que el laboreo que tiene la vid es todo el año. Y ahora estamos en otro proceso, no significa, obviamente no es lo mismo que cuando está floreciendo, es mucho más espectacular, pero bueno, también tiene su importancia y su valor. El resultado ha sido, yo creo que bastante positivo, y aparte el paisaje... Eso se ve en la cara de los propios turistas, el paisaje, ¿no? Pues yo creo que se han ido muy contentos, y encima luego termino normalmente en un mosto, y les invito a una copita de mosto. Entonces pues se van más contentos todavía. Más contentos todavía. No hay mejor manera. Llegan al centro y luego ya digo, le aconsejo o le insto a que vayan a algún tabanco y si prosigan. Y sigan y continúen la jornada. Bueno, van a acabar felicísimos, estamos seguros. Eso se pretende. Estamos seguros de ello. Ruta 7, de todos modos, tenemos que indicar que no solo se queda en este tipo de visitas, sino que ofrece otros muchos servicios que ya hablan de otro tipo de turismo fuera de la campiña jerezana. Efectivamente. Que mira incluso a la costa, sierra. Ruta 7 son rutas guiadas en todo terreno por la provincia de Cádiz, en general, partiendo siempre de Cádiz, Puerto Santa María, de aquí de la zona de la comarca. Entonces, lo que se pretende es que conozcan, primero, lo que es lo más importante de la zona de Jerez, que son las viñas. Luego hay otra ruta que va hacia la zona de Marisma, hacia el Guadalquivir, hacia Sanlúcar, tema de pinares, de aves. Otra ruta van hacia la sierra, Arcos, tema de río, los caballos, la sierra. Otra ruta van hacia la ruta del Toro, toma de Vejez, los molinos, terminamos Pinares de costa, terminamos en la playa, en Faros, Atalaya, es decir, lo intento abarcar porque son muchos años que llevo trasteando por ahí, mis amigos y mis familiares siempre locos, que otra vez por ahí, pues luego se divierten, y digo, bueno, pues ahora voy a hacer lo que era algo que me gustaba, que me ha encantado siempre, y siempre que me ha venido gente de fuera lo he llevado para que conozcan, porque me encanta mi ciudad y mi provincia, pues ahora lo he hecho pues un trabajo. Tengo entendido que mañana se repite... Mañana se repite de nuevo. Visita, ¿no? Visita. Exactamente igual que la de hoy. Exactamente igual que hoy, efectivamente. Seguíamos por San Cristóbal, lo que hemos dicho que tomábamos a Balbaína, porque el final de la excursión terminamos y de la incursión también... Carrascal, terminamos en la Carrascal, zona ¿no? del Corregidor, San Cayetano. San Cayetano, esa zona, dejando un poquito a la espalda canariera, etcétera, etcétera. Ya ¿no? terminamos ahí porque ya, yo creo que ahí está bien. 4 horas, bueno, pero... Está bien. Por eso digo que se para mucho, nos bajamos mucho, se cuentan muchas cosas. Entonces, muy dinámico, muy participativo. Te piden Además, hay mucho que explicar. Hay muchas cositas que explicar. Y entre lo poquito que yo sé de tema de vinos, que aunque sea de pequeñito, lo está uno oliendo el vino. Nos consta que sabe bastante. Una culturilla que, aparte, me intento rodear de gente que sabe mucho más que yo, así aprendo. Aparte, le cuento mis cosas de mi vivencia de tantos años yendo a la montaña y trabajando aquí en este sector, ¿no? Que siempre pues viene bien. Le explico, mira, allí tienen la sierra del Pinar, la serranía de Cádiz, la influencia de los vientos, etcétera, etcétera.
¿Por qué llueve aquí tanto? En fin, le meto un poquito de todo. Bueno, Salvador, imagino que la celebración de foros como este, donde bueno, es una posibilidad de encuentro de personalidades del vino de distintas procedencias y distintos países, siempre es bueno, ¿no? Acabamos de tener a José Antonio Vidal, de la Asociación Iberoamericana de Enoturismo, que nos ha hablado precisamente de la importancia turística del vino. Tú que en cierto modo, evidentemente, estás ofreciendo una actividad de este tipo, todo esto suma y sigue, ¿verdad? Hombre, yo creo que los que somos tenemos que tener iniciativa. Esto es un proyecto innovador, o sea, ahora mismo aquí en Cádiz nadie está haciendo lo que estoy haciendo yo. Entonces, yo sé que hay mucha gente que tiene muchos conocimientos, mucha experiencia y es un valor añadido, y yo creo que el enoturismo no es que esté en auge, es que debemos de tomarnos muy en serio, puesto que es un mercado muy interesante, que está subiendo cada vez más, sí. y un mercado que puede, además. Salvador, pues ha sido un auténtico placer, desearle todo lo mejor a Ruta 7 y sobre todo que nuestras viñas pues se llenen de personas ansiosas de conocer de su historia, de su laboreo y de todo lo que encierra, que es muchísimo, como bien decía, bueno pues 3.000 años de manera continuada. Es decir, hablar del vino aquí es hacerlo de nuestra historia y de nuestros comienzos. Muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer. Pues señoras, señores, dejamos a Salvador Pineda de Ruta 7, interesantísima la propuesta que nos ha venido a contar. Nos vamos a marchar a publicidad y tras la misma esperamos, cruzamos los dedos, estamos deseando de escuchar, como decimos, en este Foro Iberoamericano del Vino a Rafael Ansón, que pronunciará la conferencia, volvemos a repetirlo, el papel del vino en la gastronomía. Será a vuelta de publicidad.